idioma, y que incluso tenían excelentes relaciones con los japoneses, porque cuando los japoneses comienzan a humillar a China, le dan a Taiwán la oportunidad de que se vaya desarrollando, llevando la industria, y Japón es el único país que por la expansión que hizo a costa de Corea, a costa de China, está, ¿dónde? En Versalles, cuando se hicieron los acuerdos de la Primera Guerra Mundial, que ahí viene la Liga de las Naciones. Y ese Japón se convirtió en la potencia de esa zona. ¿Influencia de quién? Howard Schoffer. La visión de espacio vital. Japón tiene un problema: poca tierra fértil, mucha gente, y tiene tifones, tiene maremotos. La ubicación geográfica, ahí hace un frío que ustedes ya se imaginarán. Howard Schoffer es determinante en ese momento. ¿Dónde los quiero llevar ahora? Pasa la Segunda Guerra Mundial, algo que no se nos dice. Estados Unidos y Rusia fueron aliados. Alaska incluso se utilizaba para enviar avituallamiento a las tropas del Ejército Rojo. Normal en los imperios. Se terminó la guerra, nos vamos a dividir el mundo, creamos Naciones Unidas, pero olvidémonos de que Naciones Unidas sea democrática, porque para eso se creó el Consejo de Seguridad. Y esas Naciones Unidas entonces, es el que tenía el derecho de veto, que era uno de los 5 países que habían determinado el curso de la humanidad a partir de la Segunda Guerra Mundial, que ese es el orden que se mantiene hasta ahora, exceptuando que China la representaba a Taiwán porque estaba Chiang Kai-shek hasta 1972, que Nixon hizo la diplomacia del ping-pong. ¿Hay alguien de San Francisco de Macorís aquí? De San Francisco de Macorís era el entrenador de la selección que estuvo en la diplomacia del ping-pong yendo a China, un señor apellido Rizek, que vive creo que en Las Vegas ahora. Y esa diplomacia del ping-pong cambia el panorama del mundo geopolítico, porque Kissinger se da cuenta que la forma de bajar la tensión de la Guerra Fría y hacerle mayor daño a los soviéticos era incluyendo a China en la esfera capitalista, porque el cálculo era que cuando se hicieran clase media, los chinos iban a ser igual que nosotros los occidentales, íbamos a ser democráticos, olvidando ellos que al igual que Rusia y que China, tienen unas tradiciones que son autoritarias y autocráticas. ¿Por un tema de qué? De su cultura, que eso es consustancial a esa civilización. Por eso es que luego Samuel Huntington dice: señores, es que el choque de civilizaciones va a venir, el mundo islámico no va a ser democrático. Si usted llama a democracia, y ustedes lo vieron en Egipto, ¿quién gana? Los fundamentalistas de la confraternidad de hermanos musulmanes. Si usted llama a democracia en los países musulmanes, la gente se va a ir por el fundamentalismo islámico, porque el Islam es su referente. Europa no, y Estados Unidos todavía no han tomado en consideración que los procesos históricos que nosotros vivimos no son los procesos históricos que han vivido esos pueblos. La gente habla de comunismo en China, pero yo no puedo hablar de comunismo en un país que se sigue la tradición confuciana de los exámenes para ser funcionario público, y eso tiene ya 2500 años. En China, hasta Xi Jinping tiene que tomar examen para ser funcionario público. No es una élite cualquiera que hoy vemos un país donde un primer ministro renuncia porque quiere imitar a Churchill y cree que bebiendo whisky se va a parecer a Churchill. Imposible. Churchill es nieto de Mambrú o Marlborough, aquel que se fue a la guerra y fue ministro de la Armada también. Es un hombre que estuvo en la guerra de los Boers. Era un hombre que tenía un nivel intelectual que llegó a ser hasta premio Nobel de literatura. No es lo mismo. Entonces, en ese contexto, la Segunda Guerra Mundial nos dio la Guerra Fría. Rusia y Estados Unidos se dividieron el mundo. El único incidente que los llevó casi al tris de una guerra fue la crisis de los misiles en Cuba en octubre del 62.
Y aquí un elemento importante para que entiendan la geopolítica, que es como la primera imagen que está en la presentación. Es como un tablero, para que nos dejemos de ínfulas. En el tablero hay peones. ¿Y qué pasó? Que un líder que había llevado a un pueblo a una revolución, él pensó que se iban a sentar Kennedy y Nikita Khrushchev a decidir lo que se iba a hacer con él, con Cuba, con los misiles. Y de ahí viene un problema serio, porque cuando Nikita Khrushchev le dice, no, yo quiero que tú me quites los misiles que tú tienes en Turquía, ¿le pidieron permiso a Fidel para sacar los misiles de Cuba? No. Pero les voy a dar un dato que quizás pocos de ustedes conozcan. Hay una persona que me reservo el nombre, que siempre trabajó con la embajada americana, que me dice, Gatón, don Henry Cabral me llama un día y me dice, 1962, ven que tengo que hacer algo con los americanos que me han llamado y tenemos que ir a Sabana de la Mar. Sabana de la Mar estuvo en las negociaciones de la crisis de los misiles. Ustedes dirán, ¿cómo? ¿Ustedes sabían que en Sabana de la Mar había un observatorio? ¿Ustedes no lo sabían? Que hoy sirve como escuela vocacional. Pero los rusos sabían que ahí había un observatorio. Y eso estuvo en la negociación. Le digo, mira, quítame el observatorio que tú tienes ahí para misiles y demás. Hay un libro de un señor apellido Lambert, que yo luego les puedo conseguir el nombre, porque hay fotos y todo, pero no sé por qué aquí no se ha dado a conocer que es un hito muy importante. Usted que es experto en Cuba, eso es un dato muy poco conocido, pero no se tomó en consideración a Cuba. ¿Por qué? Porque son los imperios los que determinan. ¿Recuerdan en Grecia cuando los comunistas estaban ganando en la guerra civil? ¿Qué hizo Rusia? No, yo dejé de apoyarlo porque cuando yo me dividí el mundo en Yalta, porque se lo dividieron, es como un mapa que se lo divide, mira, esto es tuyo, aquello es tuyo, esto es mío. Así funcionan los imperios. ¿Pero qué pasó? En el 1989, en octubre, sucedió algo que nadie pensó. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas colapsa en base a perestroika, glasnost, sin que se dispare un tiro. Yo creo que ni Hollywood estaba preparado. Porque ustedes se imaginan el pobre James Bond sin tener cómo espiar a la KGB. Ustedes se imaginan el problema que eso le dio a los libretistas de Hollywood. Pero sucedió algo que nadie pensó. De ese país o de esa unión que tenía 23 millones de kilómetros cuadrados, porque solamente Kazajstán tiene 2,5 millones de kilómetros cuadrados, que es cinco veces España, que tiene 0,5 millón de kilómetros cuadrados. Alemania tiene apenas 300,000 kilómetros cuadrados. Kazajstán se desprendió, Uzbekistán se desprendió Georgia. Edgar Shevardnadze, ustedes lo recordarán, que era el ministro de Relaciones Exteriores de Gorbachev. Pero ¿qué sucede? Algo que tiene que llamar la atención para comprender lo que pasa hoy en Ucrania es que llega al gobierno Boris Yeltsin. Rusia siempre ha sido representada como un oso, el oso ruso. Lo que pasa es que Yeltsin era el oso yogi. Siempre andaba como medio bajo los efectos del alcohol. Rusia comenzaron a privatizar. Bueno, eran los tiempos del consenso de Washington en América Latina en los años 90. Los grupos mafiosos en Rusia convirtieron las calles en el salvaje oeste. Pero Rusia siempre tuvo una tradición
de servicios de inteligencia. Que cuando llega Stalin o Lenin, se comienza llamando Checa, NKVD, llegó alguien que el doctor Bruno Rosario tiene una foto de él en el consultorio, Beria, que fue el jefe de la KGB por muchísimo tiempo, tuvo que salir de él el comandante Chukov, porque hubo un momento que todo el mundo tenía miedo y Chukov fue el que dijo, no, yo lo mato, y salió de Beria cuando murió Stalin, y ahí vino un gran reformador que fue Khrushchev. Esos servicios de inteligencia donde había un individuo que estaba en la estación de Alemania Oriental, pero que viene de una élite de poder llamado Vladimir Putin. Ese hombre luego es el que Yeltsin promueve. Primakov, que fue el ministro de Relaciones Exteriores y que fue también primer ministro, comienza a decir que los rusos tienen demostrado que Occidente siempre los abandona, porque en Rusia las esperanzas de vida bajaron a 10 años, señores. Rusia se convirtió en un desorden. Entonces la gente piensa que es un tema solamente de la solvencia testicular de Putin, y eso no es así. Para gobernar se necesitan muchas gonadas y no solamente la del individuo, que sirve para hacer las labores protocolares. Y toda esa gente de los servicios de inteligencia se articularon en ese proyecto nuevo ruso. Recuérdense que Putin en un momento dado fue presidente, pero después pasó a ser ¿qué? Primer ministro. Pero recuérdense que Putin fue el gran aliado de Occidente, le prestó bases militares a Estados Unidos para que atacara en Afganistán. Recuérdense que Putin incluso, ¿ustedes sabían que Rusia fue miembro observador de la OTAN? ¿Ustedes no lo sabían? Que Putin pidió que lo ingresaran a la OTAN. Pero ustedes creen que Gerhard Schröder, el ex canciller alemán del partido SDP, va a ser miembro del consejo directivo del monstruo energético de Gazprom sin que Putin estuviese alineado con Occidente? ¿Ustedes creen que el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2 llegaron por obra y gracia del Señor? Es que Putin apoyó la guerra en contra del terrorismo islámico. Incluso Putin se sube en esa ola, y una Chechenia musulmana, ¿qué hizo? Destruyó Grozny. Y cuando los fundamentalistas islámicos le tomaron el teatro Dubrovka a lo Putin, gasea, murieron como 100 de los que estaban en el teatro, pero no quedó un solo terrorista vivo. Cuando en Osetia del Sur, en Beslan, los fundamentalistas musulmanes secuestran una escuela de niños, mataron como 60 niños, pero no quedó un terrorista vivo. El fundamentalismo islámico, que fue Bush el que se inventó eso, fue la administración Bush que comenzó con el tema islámico. Putin fue un gran aliado. Señores, fue tan gran aliado que busquen una foto de Putin pescando con George Bush hijo como invitado especial en Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Ustedes recuerdan un pacto que se llamó la organización, o que se llamó el Pacto de Varsovia. Sucede que los rusos, los imperios, seres vivos, Catalina la Grande es la que marca la política exterior de Rusia. Oigan lo que decía Catalina la Grande: las fronteras de Rusia, mientras más lejos de Moscú, mejor. Y las llaves de Moscú están en Damasco, en Siria. No es coincidencia que Putin apoyara a Bashar al-Assad. Ya eso lo había dicho Catalina la Grande a finales del siglo XVIII. Eso no es casualidad.
El pacto de Varsovia es el único pacto que se autoinvade. ¿No se recuerdan lo que pasó en Hungría con Imre Nagy en el 56? El mismo pacto de Varsovia invadió Hungría. ¿No se recuerdan lo que pasó en la primavera de Praga? El mismo pacto de Varsovia era el único pacto militar en el mundo que se autoinvadía. Pero para eso tenían la OTAN, porque Rusia siempre ha tenido esa visión de expandirse. Cuando la administración Obama llega y Obama dice en un discurso, y por eso hay que tener cuidado, que Rusia es un país que ya no juega un rol decisivo en el destino del mundo, que ya no es una potencia. Eso lo dijo Obama y eso le hirió el amor propio a Putin. Pero no es que le hiere el amor propio, es que no sé si ustedes recuerdan que llega al gobierno en Georgia Mikhail Saakashvili y a Ucrania al mismo tiempo le prometen que lo van a ingresar a la OTAN. Se supone que si la OTAN, que se creó en el 48 para detener la expansión rusa, como dijo Macron, como dijo el propio Trump, ya la OTAN no tenía razón de ser. Cuando en la administración Obama se hizo ese movimiento, ¿qué hizo Putin? Amputó Georgia, le quitó Abjasia, le quitó Osetia. Cuando la administración Obama armó el lío de las primaveras árabes, ¿qué hicieron los rusos? No, a mí no me quitan a Bashar al-Assad porque yo tengo una base militar en Tartus que me sirve de conexión con el Mediterráneo y no me lo van a quitar también por un tema que ustedes todos deben conocer. Los primeros cristianos que se iniciaron con Saulo de Tarso fue en Antioquía. ¿Dónde queda Antioquía? En Siria. Los musulmanes sunitas fundamentalistas estaban matando monjes católicos y ortodoxos en Siria. Sucede que el régimen de Siria es un régimen alauita minoritario de apenas un 10 o un 12% de la población, pero permite que vivan los judíos, porque los chiitas tienen la base de la inspiración persa y los persas son en esa zona lo que fueron los griegos para todo el mundo occidental, la fuente de cultura. Y los chiitas todavía, por ejemplo en Irán, en el parlamento iraní hay judíos desde los tiempos de Ciro el Grande. Y entonces Bashar al-Assad, su papá Hafez al-Assad, siempre ha tenido buenas relaciones con Irán. ¿Y qué sucede en el ámbito geopolítico cuando Putin ve esta situación? Dice, no, pero yo tengo que proteger también a los cristianos, porque aquí viene el elemento cultural. ¿Y qué es Occidente que no sea cristianismo? Explíqueme Occidente sin cristianismo. Entonces yo, Putin, voy a dejar que los musulmanes, que ahora veo que Francia es el único país en Europa que tiene una tasa de natalidad aceptable, pero son del África subsahariana, o son argelinos, pero son musulmanes. Y mañana, ¿qué va a pasar? Donde hay muchos sanjuaneros, todos vamos a comer chenchen y todos vamos a comer chacá. Es decir, es un tema importante el que sucede aquí con las primaveras árabes, que Putin dice, no, pero yo tomo nota. Pero, ¿dónde derrama la copa su contenido? Señores, dice Henry Kissinger que es un error obviar el elemento histórico de lo que significa Ucrania para Rusia. Yo no estoy de acuerdo, pero
Yo no tengo que ver el mundo desde mi perspectiva, que yo creo en los estados soberanos, que usted puede ser amigo de quien usted quiera, pero cuando usted tiene un imperio cerca, haga lo que usted quiera a ver qué le va a pasar. ¿Qué pasa con Ucrania y Rusia? Que la unión de eslavos y varegos es la que permite la formación del pueblo ruso. Y está el Rus de quién? El Rus de Kiev. Todo el antecedente histórico, incluso la formación de ese Rus con Vladimiro, se da en Kiev. Entonces, ¿por qué hay que incluir a Ucrania en la OTAN? Hasta diciembre, Rusia le decía a Estados Unidos, oye, déjame a Ucrania fuera de la OTAN. ¿Y qué pasa si de todos los miembros del Pacto de Varsovia, el único que no está en el Pacto de Varsovia es Rusia? ¿Qué sucede cuando usted, como le pasó a De Gaulle, cuando vio que se estaban repartiendo, él dijo, bueno, pero si yo no estoy en la mesa, es porque yo soy parte del menú, si no cojo corriendo para París, ahorita esta gente me dejan a mí afuera. Y efectivamente ese es el pensamiento de una gente que mira con visión estratégica. Dicen, no, pero es que quieras o no, el Papa nos da a nosotros una referencia cuando el Papa dice, no quiero que digan que soy prorruso, pero entiendo que los ladridos de la OTAN en la frontera de Rusia han provocado esta situación y esta guerra pudo haberse evitado. Es un simple asunto geopolítico. Ucrania forma parte de una esfera de influencia que según Kissinger siempre hay que respetar en los imperios. Ahora, yo creo que la última reunión de la OTAN nos puede decir a nosotros, al incluir a China, dónde es que está el problema. Y les voy a decir cuál es el problema realmente. Miren, principio del siglo XX, se le permitió a China ingresar en el 2003 a la Organización Mundial de Comercio. Luego hubo un encuentro en Davos. Ustedes saben que los chinos piensan en el largo plazo. La globalización, el gran ganador estaba siendo China. Ustedes van a ver que Estados Unidos, la Unión Europea, todo el mundo dice, pero ven acá, pero yo tengo un déficit comercial muy grande con China. Por ejemplo, Trump ganó en base a hablar en contra de China y diciendo que tenían más de 350.000 millones de déficit en la balanza comercial con China. ¿Qué pasa en geopolítica? Que si usted tiene poder económico, usted va a tener luego influencia política. China, Xi Jinping fue al foro de Davos y dijo, China va a ser el gran defensor de la globalización. Pero oye, es que tú eres el gran ganador de la globalización. En la pandemia nos dimos cuenta que hasta el paracetamol se hacía en China. Pero en el 2015, y esto es importante, hay un informe de todos los servicios de inteligencia de Estados Unidos que dicen, ya no es el terrorismo, esto fue en diciembre del 2015, ya no es el terrorismo la principal amenaza para Estados Unidos, es la alianza ruso-china. ¿Pero por qué se da la alianza ruso-china? Por algo que dijo Kissinger. Kissinger dijo, cuando yo hice el acercamiento, que me fui al Pakistán de Mohammed Zia al-Haq, para que China estuviera más cerca de Washington que de Moscú,
y Moscú más cerca de Washington que de Pekín, es porque esos dos países se toman gran parte de Eurasia, pero van a tener armas atómicas, desarrollo tecnológico, porque no se olviden ustedes que los rusos, a pesar de todo, que es un país que tiene una economía un poquito más que la de Italia, es una potencia atómica, pero además tiene de las mayores reservas de titanio, de tantalio, de petróleo, y más ahora que el Ártico se está deshelando, aparte del agua, tiene todo el manejo del norte por el Ártico. Pero bueno, esa alianza ruso-china se ve reflejada con un gran proyecto geopolítico que no es económico, que se llama la Franja y la Ruta de la Seda, que Xi Jinping lanza en el 2014 y que hoy Argentina pertenece a esa franja y esa ruta de la seda. Pero China y Rusia empujan un proyecto que se llama los BRICS. Por eso la semana pasada ustedes van a ver a Putin en una cumbre de los BRICS, donde está increíblemente un miembro de la OTAN, que es Turquía, porque Turquía tiene su agenda. Porque ¿quién salva a Erdogan cuando le quieren dar el golpe de Estado? Putin. ¿Y quién le vende a Turquía el gas? Rusia. ¿Y quién es que le va a hacer un reactor nuclear para energía? Porque Turquía es un país que tiene 80 millones de personas, y si usted tiene energía barata, usted es más competitivo. Rusia. Pero ¿cuál es el otro país que es fundamentalista musulmán, pero tiene PhD en física, en matemáticas, y la mayoría de su élite gobernante viene de universidades de Inglaterra y de Estados Unidos? Irán. Aquí está Heriberto, que sabe el buen cine que se hace en Irán, a un punto tal que hasta unos dibujos animados como Persépolis ganan el Oscar. Y otras películas iraníes, porque nosotros no vemos el mundo en las perspectivas que hay que verlo. Irán es una potencia regional. ¿Pero quién lo dice? ¿Kissinger solamente? No, lo dice Zbigniew Brzezinski, que es el otro gran geopolitólogo. Póngame la imagen de Brzezinski por aquí también. Y todos ellos coinciden en que esos países como Turquía, Irán y otro muy importante, adelante, que se llama, ese señor que está ahí, que se llama Indonesia, en un mundo multipolar, donde lo que caracteriza a un imperio son 4 elementos: poder militar, poder económico, tecnología y poder cultural. ¿Quién es el prestamista de Estados Unidos? China. Estados Unidos ha perdido la hegemonía económica. Ustedes dirán, pero tiene el dólar. Ay, sí, tiene el dólar. Pero el dólar no tiene el respaldo que se acordó en Bretton Woods desde Nixon. Ay, sí, tiene el dólar. Pero sucede que Rusia, China, incluso la India, están negociando en rublo, en yuan o renminbi y también en rupia. Cuando en el mundo el intercambio comercial en un 100% se hacía en dólares, ahora se hace un 60%. Y estos países, ahora tienen una gran influencia, a un punto tal que lo que sería el patio trasero de Estados Unidos, que es América Latina, ¿ustedes saben quién es el mayor socio comercial de Brasil? El mayor socio comercial de Argentina, el mayor socio comercial de Chile, el mayor socio comercial de Perú, el que le ha prestado a Venezuela más de 40.000 millones de dólares y le ha permitido a Maduro aguantarse ahí. China. Pero ¿ustedes saben quién se ha tomado África? China. Entonces estamos en un mundo, para redondearle el asunto, aparte de esas teorías geopolíticas, es que estamos en un mundo multipolar. Hay un declive de la incidencia de Estados Unidos. Ahora, les voy a decir algo. Ninguno de estos países
que he mencionado pueden contrastar a Estados Unidos militarmente. El gran problema es, y es lo que estamos viendo,